Pues buenos días a todos. Primero, gracias por este espacio. Para mí es aunque vengo sustituyendo a la cabeza pensante, al editor de Impedimenta, eh, para mí la oportunidad de participar en este Únicos es maravillosa porque, como ya os ha comentado tanto Félix como Enar, eh, yo he sido participante de estas jornadas como alumno desde la escuela de Segovia, donde hace unos años, en un cambio vital grande, empecé a estudiar ilustración, a recuperar el gusto por volver a dibujar y a esa parte que posiblemente es la fundamental que me llevó en su momento a estudiar arquitectura, que es lo que de formación soy, pero que, bueno, la vida al final es ir eligiendo muchos caminos y tratando de ser feliz también con ellos, con esas elecciones, ¿no? Desde pequeño yo era un lector ávido, fundamentalmente en todo el mundo del cómic y la ilustración, pero obviamente también de literatura. En ese intervalo de cambiar de vida laboral de arquitecto hacia el mundo editorial, trabajé como librero también, lo cual me da otra perspectiva eh, interesante y bonita del sector y que es el corazón último al final de nuestro mundo, que son las librerías. Y también colaboré con otras editoriales y llegué a Impedimenta hace 3 años. Impedimenta nace en el año 2007, es una editorial que ya en estos 13 años se ha ganado un puesto, creo, merecido dentro del mundo editorial español independiente. No dejamos de ser pequeñitos, pequeñitos, aunque ya llevamos más de 300 títulos en nuestra colección, digamos, de literaria y cerca de 50 en la parte ilustrada, ya sea para un público más adulto, para un público más infantil. Eh, por lo tanto, ya llevamos un bagaje y un conocimiento bonito del sector. Siempre Impedimenta nace con esa vocación de la narrativa, de recuperar en un principio grandes clásicos contemporáneos, pero tiene una vocación fundamental que es el objeto, ¿no? El libro como objeto. Tanto, como os digo, en la parte de narrativa como en la parte ilustrada. Había empezado a preparar una presentación en PowerPoint y tal, pero me di cuenta y a mí lo que me hubiese encantado realmente es estar allí en la escuela, poder charlar directamente, poder llevar muchos libros, tocarlos, pasárnoslos, abrirlos, porque creo que el mayor disfrute, el mayor goce y es esa parte, como os decía, del objeto. Me he rodeado aquí un poco, bueno, mi casa está llena de libros, desde hace casi un año, bueno, desde todo esto, trabajo desde casa, no voy, nosotros estamos radicados en Madrid, pero yo vivo en Segovia. Me he rodeado un poco porque prefiero enseñaros los libros a mostraros pantallas también. Bueno, os enseñar alguna cosa, pero sí que me apetece como hacer un recorrido, pues eso, a través del libro, viéndolo, ya sea en nuestros libros de narrativa, como bueno, pues, nuestros libros ilustrados. Os iré hablando de algunos de ellos, sobre todo en estos últimos casos y en los proyectos en los que he trabajado y de qué manera se trabaja. También me gustaría mucho, sobre todo por esa vinculación y conocimiento que tengo de lo que estáis estudiando, porque yo he estado ahí, de qué manera está vinculado, ¿no? Esos estudios de ilustración, todas las distintas em, eh, mundos que nos pueden, o salidas profesionales que pueden ocurrir, porque siempre es una cosa que nos planteamos todos. Quizá cuando eres más joven todavía
no de una manera tan clara, pero sí que tienes esa inquietud continuada, ¿no? Em, yo exactamente como ilustrador, no, primero no soy un gran ilustrador, me gusta dibujar, me he pasado la vida dibujando, pero no soy yo estaba rodeado de chavales, de compañeros en mis años de la escuela que realmente eran maravillosos dibujantes, que tenían que acabar de formarse y de aprender el oficio, pero ostras, había ya unos mimbres maravillosos y me imagino que os pasa a todos. Em, Mi parte, como os han comentado, yo soy el diseñador de la editorial. Toda la parte gráfica, gráfica no entendamos solo el libro, sino gráfica ahora mismo cualquier proyecto, como os han contado las compañeras antes, tiene una parte fundamental en el mundo de redes, en nosotros a nivel también publicitario, crear campañas, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones, de alguna forma, aunque en un equipo, la parte de diseño de ese producto final pasa por mí. Eh, no, cuando hablo de equipo, además, para mí es, joder, me he dado cuenta lo poco que valemos solos. Nosotros somos poquitos, somos 6 personas. Em, Mira, hace poco os voy a compartir una pantalla porque hace poco para una cosa de redes y tal, hicimos bueno, me pidieron que hiciese unas ilustraciones del equipo y realmente es de lo poco que dibujo y que hago a nivel ilustración, pero sí que, bueno, como lo hemos hecho hace muy poquito, me apetece también compartiroslo. Em, Aquí veis el equipo que somos. Estos son dibujos muy rápidos míos para contar quiénes éramos. La persona a la que hoy estaba invitada, que es el editor y cabeza pensante y con el que nace todo este maravilloso proyecto de Impedimenta, es Enrique Redel. Y luego, bueno, pues Pilar, Estíbaliz, Andrea, Laura y yo. Em, bueno, también enseñaros, siempre se hacen muchísimas pruebas, no hay una cosa definitiva desde el principio, todo se piensa mucho, todo se comparte, se habla, se discute. Aunque tú lleves ¿veis? Aquí hay otra serie de dibujos de otra manera, una tinta. Bueno, esto es un poco para contaros que cada decisión, se comparte en equipos, se pelea, porque buscas siempre un poco la excelencia en lo que estás haciendo. A ver, que ahora mismo ya dejo de compartir. Em, Me he perdido un poco, que iba por contándoos un poco que somos eso, un equipo. Yo realizo esa parte final de diseño, pero necesito todos los editores, la gente que corrige. O sea, os daréis cuenta de que cuando sacas un texto es muy fácil equivocarse. Necesitas que haya una persona detrás que relea lo que haces, que revise lo que estás haciendo, porque al final estás llegando a, al público y quieres mostrar que has cuidado mucho tu producto. Eh, una de las cosas fundamentales en Impedimenta desde el principio era, nosotros hacemos el libro, tenemos la suerte que para hacer ese libro alguien ha escrito ese libro, ha dibujado ese libro, ha dibujado y ha escrito ese libro. Entonces, nuestra labor fundamental es dignificar ese texto, dignificar esos dibujos, ponerlos en valor, o sea, sacar lo mejor de ellos. Ya tenemos un gran texto, convirtámoslo en algo aún mejor. Y eso es una labor que hay que hacer con mucho cariño y mucho respeto por quien tienes, porque hay un escritor detrás, hay un traductor, una traductora, hay un escritor, una escritora, y ese respeto a ese trabajo de cada uno, porque nosotros somos el trabajo en la editorial, pero antes
ha venido eso que os contaba, alguien ha escrito, alguien ha traducido, eh, y detrás de nosotros alguien ha impreso ese libro. Dentro de mi trabajo, esa parte que os cuento de después es también fundamental. El contacto directo con las imprentas, el conocimiento de cómo trabajan, el ir a la imprenta a entender eso que tú has creado, que está en la pantalla, que es muy bonito en pantalla, se tiene que traducir en algo físico. Es un momento clave, muchas veces de mucho vértigo, porque es muy difícil traducir lo que la luz de la pantalla da, esos colores que puede sacarte, a cómo se convierte en papel. En papel, ya sea por el tipo de papel, ya sea por... hay muchas variables que hacen que ese trabajo pueda acabar siendo maravilloso o pueda acabar siendo un desastre. Entonces, para nosotros la imprenta es esa continuación, es ese siguiente, son casi, forman parte de nosotros y ese saber que tu trabajo no acaba, cierras y se termina, es clave para que luego el libro llegue a las librerías y te apetezca mucho cogerlo, abrir sus páginas o leerlo. Lo que os hablaba del objeto libro es fundamental. Y, y ese conseguir ese disfrute, ese demostrar ese cariño que tenemos por lo que hacemos, para nosotros es básico. Impedimenta desde el principio y sobre todo con los años ha ido incidiendo más todavía en no ser uno más. No publicamos cosas que no nos gusten, eso por descontado, y no publicamos cosas que no creamos que están diciendo algo distinto. En el mundo ilustrado, sobre todo en nuestros libros ilustrados, es más claro todavía el hecho de cada vez se imprimen, cada vez se hacen mejores libros, cada vez hay más calidad, hay maravillosos ilustradores, maravillosos historietistas, dibujantes. Mm, Dentro de todo ello, nosotros buscamos algo que esté relacionado con nuestra línea editorial, pero siempre buscando ese lector inquieto, ese lector con cierto punto, o podemos decir hasta gamberro, ¿no? Que disfrute de algo diferente, que se salga, que no se quede en lo obvio. Eh, Fijaros que en los últimos años en las librerías cada vez el libro ilustrado ha tenido más presencia, va teniendo más presencia, ese talento que os decía. Nos hemos dado cuenta de que no es una cosa solo para niños. Cuando yo era pequeño, el lector de cómic era una especie de friki. Yo era un visitante de librerías de cómic habitual y las personas mayores que veía, bueno, pues eran un perfil que todos imaginamos ahora mismo, no. El cómic, la novela ilustrada, llamémoslo el libro ilustrado, ha abierto las puertas, entra todo el mundo y nos hemos dado cuenta de la calidad tanto gráfica como literaria que tienen todo lo que se está publicando, muchísimas editoriales publicando cosas realmente maravillosas. Y creo que tenemos la suerte de ser uno más de esos con nuestras peculiaridades que estamos luchando por poner en valor la ilustración, el dibujo y las historias que hay detrás. Eh, Os quería, mira, nosotros creo que voy a empezar un pequeño repaso por nuestra historia de libros ilustrados, también haciendo alguna parada en los libros de narrativa, o tal vez incluso arranco por la narrativa y seguimos por el ilustrado, que es la parte que realmente más podemos disfrutar. De nuevo me da mucha rabia que no podáis tocar los libros, que os deje cosas que os voy a contar, de qué es esto, qué proceso gráfico se llevó,
qué es este papel, por qué es importante un gramaje u otro, por qué es importante en un momento dado usar un tipo de textura en un papel o por qué usamos una tapa dura o una rústica, si va a llevar algún tipo de situación especial, un golpe seco, una reserva UVI. Esas decisiones que marcan un poco cómo es el libro, la mejor manera de verlo es físico. En pantalla es muy difícil de ver y haré lo posible por mostraroslo pues, con esta un poco selección que he hecho a mi alrededor. En, en mi parte de diseño, obviamente la que más disfruto sin duda es la parte cuando trabajo libro ilustrado, pero mi día a día está más vinculado a la narrativa, que también la disfruto muchísimo. Y os quería enseñar, por ejemplo, em, nosotros tenemos un libro básico, por decirlo de alguna manera. Nuestra estructura de libro es esta, siempre en esa idea que os contaba del cuidado del objeto. Nuestros libros, aquí lo veis, esto es un libro en rústica, veis la cubierta, el lomo, la contracubierta. Bueno, en realidad esto forma parte de, porque el libro lleva una sobrecubierta, es sobrecubierta o camisa. Este trabajo fundamental. Cada libro cuidamos mucho, tardamos mucho en decidir qué ilustración, qué fotografía, qué manera de contarlo gráficamente vamos a utilizar. En este caso es una ilustración de un pintor inglés de principios de siglo, que de la pintura original a cómo está aquí, pues hay también mucho trabajo de posedición, ¿no? De Photoshop, de dar con los colores, de crear un cielo para que el título del libro entre y funcione, para que forme parte de la estructura en este 13-20 que es el tamaño del libro. Todo eso lleva un trabajo detrás, o sea, la pintura original tiene unas dimensiones muy distintas, seleccionas un encuadre, bueno, hay un trabajo detrás de cada una de las portadas del libro. Como os decía, esta es la sobrecubierta, la camisa del libro. El libro luego tiene una cubierta en la que solemos jugar con otro encuadre o con una parte de ese dibujo, de esa ilustración o de esa fotografía. eh, y luego ya el libro en el interior. Nosotros, otro de los detalles fundamentales es que todos nuestros libros llevan una pequeña marcapáginas postal, que es una reproducción de la portada del libro, que sirva como marcapáginas, que sirva como recuerdo y que sirva también como detalle con los lectores. Cada libro, además, tiene un glifo seleccionado específicamente para ese libro, que también tratamos de que nos cuente algo, ese glifo que veis ahí. Y luego, pues el cariño de intentar que cuando abras el libro te sea cómodo, gustoso, eh, con un tamaño de letra, con un cuidado. Supongo que los que estáis estudiando en esto ya probablemente os hayan hablado de la maquetación, de cómo se trabaja, de los interlineados, kern, de tratar de evitar viudas y huérfanas. Bueno, ese cuidado es máximo en Impedimenta. Nosotros, el proceso, cuando a mí me llega un texto que ya ha pasado por una corrección de estilo dentro de la editorial, o sea, el autor ha escrito ese texto, la traductora, el traductor lo ha traducido. Ahí pasa a una edición interna de la editorial, o sea, hay una edición de estilo en la que se revisa y se adecúa ese texto. O sea, el proceso desde que la escritora hace el libro, cierra su manuscrito a que se vea publicado es largo. Como os decía, cuando a mí me pasa ese primer borrador del texto,
se hace un volcado básico que nos sirve para estructurar un poco el número de páginas, para también hacer una predicción de mercado, de precio, de tamaño, empezar a trabajar con estas otras partes gráficas del libro. Cuando yo hago ese primer volcado, ya limpio maqueta, preparo, hago que esté lo más acondicionado posible, y ahí va a una corrección ortotipográfica. Esa corrección ortotipográfica nos está viendo todo tipo de ratas, que no se repitan palabras en bordes, que hay un montón de detalles. Eso que os hablaba de que evitemos viudas y huérfanas, etcétera. Cuando se han hecho esas correcciones, de nuevo vuelve a mí ese texto, meto esas correcciones y se vuelve a revisar que esas correcciones están bien o no han generado nuevos errores. De nuevo, tras esa revisión, yo completo con esos posibles cambios o modificaciones. Y en ese momento el texto ya estaría. Pese a todo, seamos conscientes de que van a aparecer erratas, de que vamos a poder encontrarnos pequeños problemas en los libros. Por eso, en las sucesivas ediciones se van corrigiendo, se van mejorando. El proceso del libro es muy largo, tratas de buscar esa perfección, pero fijaros que somos de las pocas editoriales que hacemos 3 procesos de corrección y aún así es fácil que puedas encontrar errores. Hay que ser conscientes de que es así, pero vamos a luchar siempre porque no sea así. Este que os he enseñado es un libro de los últimos, pero en ocasiones también hacemos, este año también os quiero enseñar otro título que sacamos este año, que es Los Terranautas de T.C. Boyle. Es un libro, como veis, bastante más extenso y que cambia nuestro formato. Para determinados títulos decidimos modificar nuestro formato tipo porque creemos que significan algo diferente y especial. Muchas veces nuestros libros habitualmente llevan una faja, esta parte más publicitaria, que nos cuenta algo ya del libro. En esta ocasión es una cubierta con una fotografía completa que encontramos, localizamos a un fotógrafo alemán que estaba haciendo unas composiciones muy locas sobre astronautas en situaciones mundanas, ¿no? Entonces estaba muy vinculado con el texto interior. En este caso también es una sobrecubierta que lleva un poco la misma estructura que el libro que os he enseñado antes. Como veis, aquí está el desarrollo con un detalle del astronauta. Bueno, juegas con que los textos, aquí hay mucho trabajo también para que se puedan leer los textos, de trabajar con fondos, con degradados. Bueno, de la fotografía original a lo que al final acaba siendo lo publicado, va bastante. Esa es nuestra labor, ¿no? Conseguir que algo que ya es maravilloso lo adecuemos a nuestro libro. Luego, el libro, en realidad, la cubierta del libro, sacamos un primer plano y de nuevo, en este caso, cambiamos también formato de nuestra postal o marcapáginas, es un marcapáginas más al uso. Como os contaba antes, igualmente el glifo, toda esta serie de detalles, ¿no? Incluso en este libro encartábamos, que esta es otra cosa que trabajamos mucho también, todo tipo de desplegables, dípticos, trípticos que preparamos, porque de este autor es el 4º libro que publicamos con él, es un autor americano maravilloso, y entonces, bueno, ofrecemos también al lector que conozca lo anterior publicado por nosotros, en este caso T.C. Boyle, que es este rockero de aquí. Bueno, estas son también trabajos de la parte de diseño que se hacen en la editorial. Ahora para Navidad, por ejemplo, la semana que viene sale a librerías este título, Las reinas del abismo.
De nuevo cambiamos formato, este es un tapadura, lleva su sobrecubierta, pero la cubierta en este caso es a una única tinta. Y como veis aquí, también es una fotografía muy antigua de los años 20, que era en blanco y negro y que coloreamos. Esto lleva bastante trabajo, no sé si llamarlo de ilustración, pero sí de coloreo y de manoseo de imagen, así como todos estos motivos florales, bueno, el trabajo tipográfico distinto. Eh, la tipografía, ojo, no he comentado nada, pero la tipografía es una de las claves, obviamente, de nuestro trabajo y que creo que ya os están incidiendo en ello, que parece que no es importante cuando haces un cartel, cuando haces casi cualquier cosa, cómo acompañar un dibujo maravilloso. La tipografía puede destrozarlo del todo o ensalzarlo, mejorarlo. Haced mucho caso en composición, o sea, disfrutadlo incluso, porque eso son lecciones maravillosas. Bueno, como veis, es otro tipo de libro. Os enseño el desplegado de la sobrecubierta. Y la cubierta del libro. Y nada, en este caso, por ejemplo, llevamos unas guardas a color único, lleva una cinta de registro, es un lomo redondeado con... el tipo de encuadernado es distinto, o sea, bueno, entonces, pero al final, bueno, este tipo de trabajos es un compendio de cuentos de escritoras del siglo XX. Cambiamos nuestras capitulares, cambiamos la manera de estructurar los capítulos. Bueno, son libros especiales que se disfruta mucho porque se salen de tu día a día, ¿no? Que nuestro día a día es eso que os he contado al principio. Son libros como Maravilloso Lem. Si veis aquí, os enseñaba estos dos por la evolución que se puede ver tipográficamente, ¿no? Este libro es de hace 10 años, en Impedimenta se usaba esta tipografía. Como veis, se sigue reconociendo la editorial en los dos libros. Además, a un mismo autor intentamos darle una continuidad al tipo de ilustraciones que nos marcan sus portadas, pero como veis, la tipografía es con la que trabajamos ya desde hace unos cuantos años. Bueno, hay esa evolución, nunca te quedas quieto, siempre intentas mejorar y consideramos que esta era una de esas mejoras. Por tanto, cuando hay nuevas ediciones, se van actualizando también los libros, tanto por fuera como por dentro, ¿no? A nivel también gráfico. En ocasiones también a nivel literario damos con una portada maravillosa que sí que hay que trabajar muchísimo, aunque no lo veáis aquí, lleva un golpe seco todas las letras del libro. Son unas ilustraciones de Katie Scott, que es una ilustradora genial, que ahora os enseñaré también cosas que hacemos con ella. Y este, pues otro libro que se salió un poco de nuestra línea habitual, que hicimos postalitas, por ejemplo. O sea, el libro no es solo el libro, sino es un montón de cosas que lo acompañan. Y me está dando mucha rabia porque me hubiese gustado, incido de nuevo en ello, poder intercambiar opiniones, recibir preguntas, escucharos. Yo cuando he sido alumno y oyente de estas charlas, me ha gustado mucho que me cuenten cosas y preguntar y a mis inquietudes. Entonces me está dando esta sensación de estar aquí hablando solo, es un poco terrorífica, pero bueno, os invito a que si queréis dejar alguna pregunta en el chat, ahí estoy abierto, tanto ahora como posteriormente. Os quería enseñar ya
dar el salto a la parte ilustrada. Para ello, os voy a enseñar otra cosa que hacemos todos los años, que son los catálogos, tanto de nuestra parte literaria, nuestra parte narrativa, como nuestra parte gráfica. En 2020 no hemos hecho catálogo por las circunstancias que han sido tan extrañas, porque siempre sacamos los catálogos para Feria del Libro. Y os voy a compartir pantalla de cómo hacemos. Este es el catálogo literario del año anterior, en el que tratamos de volcar todas nuestras obras. Son catálogos casi para coleccionar en ocasiones, ¿no? Los cuidamos muchísimo. Aquí podéis ver un repaso de cómo trabajamos las portadas de los libros. Yo tengo debilidad absoluta por trabajar con ilustraciones, obviamente ilustraciones o pintura. En otras ocasiones, por el tipo de libro, es más interesante trabajar en fotografías o en collage, ¿no? Como veis aquí, con esta colajista Teresa Ethel, hemos hecho varios libros, es maravillosa, además el contacto con ella. Oye, pues vamos a intentar que además en ese collage contemos haya dos mariposas y entonces adecúa muchas veces obras suyas a nuestras portadas y eso es un trabajo súper bonito. Nosotros no contratamos un encargo directamente, sino que buscamos en internet, en base de datos, localizando, teniendo bases de ilustradores, de pintores, que nos interesan y que en un momento dado nos puedan funcionar para un libro. Nosotros además somos ciertamente intervencionistas en el hecho de que vamos a encuadrar, vamos a tocar un poco colores, entonces eso lo hablamos mucho con los ilustradores, con los dibujantes, con los pintores, con los fotógrafos, de qué va a ocurrir. En otras ocasiones trabajamos con ilustraciones libres de derechos, muy antiguas, porque también funcionan con nuestro catálogo. Pero no hacemos un encargo directo de hacer una portada para un libro, sino que preferimos al revés, ver cómo ese book, esos trabajos que tiene un artista y desde ahí decidir qué nos funciona, ¿no? Este otro que veis aquí, por ejemplo, es otro colajista que trabaja sobre grabados antiguos y tal y le mete locuras de este tipo. Y estas plantas eran de otro, o sea, a veces pues nosotros también hacemos ese tipo de composiciones por el tipo de libro, ¿no? Este es un pintor ruso, el de Tatiana Tibuleac, con el que pues estamos continuando todos los libros que vamos a publicar de la autora, pues nos interesa mucho que tengan que ver gráficamente y nos encantó este pintor cómo reflejaba cosas que reflejaba el libro, entonces vamos a intentar continuar con él. Pero como veis, cada libro tiene situaciones gráficas muy distintas. El de Penelope Fitzgerald es una fotografía antigua coloreada también. Este es otra ilustración botánica, el de Fruitlands, con otro tipo aquí el título del libro. Cuando la ilustración ocupa todo, tenemos pues estas otras maneras, ¿no? Esta especie de sello de impedimenta en el que contamos la parte de título, autor, traductor, de otra manera para que la ilustración siga teniendo relevancia en la portada, ¿no? Entonces, como os digo, esto es nuestro catálogo en el que se puede ver pues toda esa labor gráfica distinta y de trabajo sobre los libros. Os hago un repaso así como muy rápido, pues ilustraciones de principios de siglo maravillosas, que estos eran de folletines casi publicitarios, ¿no? Y que cuentan mucho sobre la literatura de Edmund Crispin. Bueno, aquí veis que trabajamos como gamas muy, muy distintas, pero siempre la base del dibujo y la ilustración es fundamental para nosotros y a nivel gráfico, compositivo, el cuidado de cada portada, tratamos de que sea exquisito. A veces nos requiere muchísimo tiempo dar con qué portada funciona, con qué ilustración funciona, de qué manera, qué encuadre. Es un trabajo precioso, pero arduo.
Como veis, bueno, llegamos a Soseki, uno de nuestros grandes autores japoneses, en el que la línea de flores tiene estos grabados, estos dibujos de naturaleza. Bueno, aquí veis un poco todo eso que os iba contando, ¿no? Lo voy a pasar más o menos rápido. eh, como os he dicho, son más de 300 títulos, más los en este catálogo todavía no están los de 2020. Bueno, y ahora os quería enseñar el catálogo gráfico, ¿no? Que al final es la que nos interesa. Es más pequeñito, pero aquí nos podemos apoyar y disfrutar mucho del trabajo con los ilustradores. Esta fue la portada del catálogo gráfico de 2019 que incluimos un dibujo de Julia Sardá, que es una ilustradora maravillosa de Barcelona, de la cual hemos publicado ya 3 álbumes y esperamos seguir publicando todo lo que vaya haciendo porque tiene un estilo increíble, una personalidad, creo que ha conseguido llegar a un punto en la que se le hace identificable, ¿no? Y eso es muy bonito también para un ilustrador. Pero bueno, esta era la portada, una subportada dentro de... Porque nosotros en la parte gráfica, y es lo que os quería contar, nosotros arrancamos el libro ilustrado, así como la editorial arranca en 2007, nuestra parte ilustrada arranca en 2012 con la colección del Chico Amarillo. El Chico Amarillo, igual para los más jóvenes no, y los más mayores, tirando de historia, es ese Yellow Kid, uno del que se conocía como primer personaje de cómic que apareció en tiras de la prensa norteamericana, ¿no? Y del que luego surge lo que llamamos prensa amarilla. Pues es ese Chico Amarillo, ¿no? Ese primer personaje de cómic el que dio nombre a nuestra colección de ilustrados. Este dibujo que veis aquí es de un libro de Liniers, que posiblemente también conozcáis, sus macanudos y demás. Pues hemos publicado un libro de Liniers precioso para niños y ahora vamos a publicar este año que viene otro absolutamente genial. El catálogo, bueno, es ese repaso en el que decidimos que había que dar mucha presencia a la ilustración, mostrar la portada, una pequeña sinopsis, pero siempre esa presencia muy, muy grande de la ilustración, que al final es la base de estos libros. Eh, Luego, ahora os enseñaré en físico muchos de ellos, ¿no? Veréis que hay títulos muy dispares, hay formatos muy dispares, así como en nuestra parte de narrativa tenemos muy estructurado la maqueta, el libro, el tipo de libro. En el ilustrado sí que somos mucho más libres en cuanto a cómo publicamos, ¿no? Disfrutamos mucho de elegir qué papel, qué formato, qué situación especial tiene ese libro para hacerlo único, ¿no? Cuando Enrique planteó el título de esta conferencia de telas raras, crisantemos y lectores a contracorriente, cuando hablamos de telas raras es esa creación de ese catálogo a base de cosas muy especiales, ¿no? En el que queremos rebuscar, buscar, no quedarte con lo primero que encuentras, sino que siempre ir a tratar de encontrar algo que te diga más, que sea especial. Aquí estáis viendo, lo voy a pasar también de forma medio rápida, ¿no? Pero esta es seguramente una de mis ilustradoras favoritas, que es Isabel Greenberg, que cuando fue un poco la piedra de toque de una evolución en Impedimenta en la publicación de ilustrados, porque tiene un nivel narrativo excelso y maravilloso y un nivel gráfico muy personal que acompaña esa historia de manera preciosa. Llevamos publicados ya 3 álbumes con ella, funcionan súper bien, ella es maravillosa. Cuando entabla esa relación con los ilustradores que ella escribe e ilustra, es genial, ¿no? Porque vas viendo su evolución, te va teniendo al día de qué está haciendo y cómo podríamos seguir, aunque
ella siempre publica antes en el mercado anglosajón, ella es inglesa, publica en Inglaterra y en Estados Unidos y luego nos llega a nosotros, somos el tercer país ahí en esa publicación. Y esa labor de adaptar sus obras, de convertirlas al castellano, eso me gustaría luego contaros un poco, ¿no? Cómo es ese trabajo, porque ella escribe mucho, entonces hay que hacer Photoshop, dibujar, bueno, es muy divertido trabajar sobre estos libros. Llevan mucho trabajo, pero es maravilloso porque además tienes que hablar con ella de qué te parece, cómo, si aquí hago esto. Bueno, encontrar ese acuerdo, ¿no? Para continuar lo que ya he hecho, pero tienes que adaptarlo a tu edición. Y aquí a la derecha veis una de nuestras colecciones como fundamentales, que es esta serie de Visita a nuestro museo, de la cual llevamos 8 libros y publicamos el año que viene el noveno, que arrancó con Animalium, pero continuó con Botanicum. Son unas ilustraciones increíbles. Ahora os abro algunos libros y os enseño por dentro, en las que tienen esa parte como muy didáctica, pero también de disfrute, de goce puramente visual de todas las ilustraciones. Estas son de la artista que os enseñé antes un libro, la portada, es Katie Scott, que es una de las creadoras de varios de estos libros, ¿no? Y son espectaculares. Una ilustración, esta ilustración botánica, por decirlo de alguna manera, o de naturaleza, con un mimo, con un cuidado, pero a la vez con una expresividad, ¿no? Con personalidad. No son fotografías, esto es una ilustradora poniendo su sello sobre lo que está haciendo, ¿no? Dinosaurium, Historium, Planetarium, Historia de Vida, hemos publicado ya Anatomicum, Fungarium y el año que viene Oceanarium, que es para mí el más bonito que vamos a publicar. En continuidad, pues lo mismo Catherine Meurice, que es una ilustradora de Charlie Hebdo, la cual vamos a publicar este año próximo el tercer álbum con ella, y este de la levedad fue su álbum de memorias de por qué ella no murió en el atentado de Charlie Hebdo, porque no le funcionó el despertador esa mañana y llegó tarde al trabajo, y cuando llegó había ocurrido todo. Imaginaros, ¿no? Y este libro supuso una especie de terapia, ¿no? De contar cosas. Por eso cuando os contaba la importancia, ¿no? De lo que hay detrás, de las historias, de la personalidad, del libro especial. Posiblemente, como veáis, no es una ilustración preciosista como las que hemos visto antes de estos libros, pero tiene esa otra parte, esa expresividad, ese contar una historia increíblemente bien, increíblemente dura. Bueno, creo que no siempre es el dibujo el que lidera, pero sí que marca una personalidad en cada álbum. O aquí a William Grill a la derecha, es otro de nuestros autores también muy especial, que dibuja así en lápiz de color, esta especie de cuentos de viajes, en este caso el de Shackleton. Tenemos otro de los lobos de Kurrumpau. Bueno, son autores muy especiales, ¿no? Aquí veis otro álbum suyo, otro de Greenberg. En ocasiones, este otro tipo de libros en los que contamos y vinculamos más a la literatura. John McNaught, que es un absoluto genio de la ilustración minimalista. Bueno, no puedo ir parándome como en cada uno, pero sí que me gustaría que vieseis aquí como he utilizado los catálogos un poco como referencia y base de lo que hacemos. Veis aquí muchos de nuestros títulos. En origen, los primeros ilustrados fueron mucho más vinculados a biografías literarias, ¿no? Pues Huck Finn, Virginia Woolf, fueron cómo vincular esa parte de la ilustración a la parte literaria básica de nuestra editorial, ¿no? El fantasma de la ópera o Tristan Sandy. Bueno, y locuras, luego empezar a trabajar con David B., que es uno de los grandes genios y maestros del cómic francés de los últimos 30 años. Pues hemos publicado ahora un segundo libro con él, que ahora os contaré porque trabajé mucho en él. Y con ilustradores también nacionales, como Simón Badía, como Juan Berrio, gente ya con una trayectoria muy marcada.
con la que hemos hecho pues, proyectitos un poco más personales, ¿no? Y luego, como os decía, dentro de la Ilustrado, en el año 2016 se dio el salto también a la pequeña impedimenta para ese público más joven, pero que al final son libros que disfruto yo, disfrutaré con mi hijo, pero disfruto absolutamente. Aquí veis una ilustración de Francesca Sana, que es una ilustradora italiana espectacular, que además tiene una carga detrás, iba a decir educativa, ¿no? Pero de reflexión social, que es increíble, lo hizo con El viaje, es una historia de migración, y lo hizo luego con Mi miedo y yo, que da casi pie a una especie de continuación de cómo esos niños que han migrado empiezan a afrontar sus miedos, ¿no? Maravilloso, porque como veis los dibujos son increíbles, pero la historia que hay detrás es preciosa. Julia Sardá, de la que os he hablado antes en la portada, ¿no? Que primero publicamos los leads, que es una locura de libro de una familia que no para de hacer listas de todo lo que tienen que hacer. Luego Mary, que escribió Frankenstein, que es una biografía de la autora de Frankenstein. Mary Shelley. Y otra de nuestras ilustradoras estrella, que es Emily Hughes, que aunque en España también ha publicado con otras editoriales, El Zorro Rojo, que es una editorial que debéis conocer y debéis de usar, que hacen cosas increíbles. Pues Emily Hughes, con la cual además he compartido talleres, y ella es hawaiana, pero vive en Inglaterra, pero siempre que puede baja a hacer cosas por aquí. Y también tiene una sensibilidad, un estilo único para el libro infantil, ¿no? En el que busca una vuelta de tuerca a las cosas. En ocasiones es ella escribiendo y dibujando, y en ocasiones trabaja con un escritor o escritora y ella ilustra. Y lo acompaña también. Es increíble. Ahora os cuento de esta edición de Charlie Ratón, porque de la edición original británica a la nuestra pues cambió mucho. Y bueno, Nana de tela de Isabel Arsenol. Isabel Arsenol es pues, una de las mejores ilustradoras actualmente en el mundo, y tuvimos la suerte de publicar un libro con ella. Ha publicado muchísimo en todo el mundo y en España en distintas editoriales. Pero vamos, es un goce de libro que cuidamos muchísimo también a nivel de papeles, de la holandesa en la cubierta, la reserva que lleva, o sea, todo eso con un mimo y un cariño, porque el libro, tanto el texto como las ilustraciones, había que ponerlos en valor. Y luego, como un spin-off, es esta colección de cosas que se salen de todo, ¿no? En el que Sara Morante ilustra los diarios de Adán y Eva, o aquí el cuento de los zapatos rojos de Hans Christian Andersen, pues esta tan personal acercamiento a ese mundo onírico que tiene Sara Morante, ¿no? Es maravilloso. Y aquí también pues esas recuperaciones en ocasiones de clásicos de la ilustración, o colaborar con Pablo Auladel, otro Premio Nacional de Ilustración, para hacer una maravilla de texto de Gustavo Martín Garzo. Bueno, este es un poco como el catálogo, y ahora me gustaría centrarme brevemente, porque pensaba que me iba a sobrar tiempo y me va a faltar como siempre porque hablo un montón. Y a lo mejor es un rollo todo esto, pero me apetece mucho contaros de alguno de los últimos libros. Hacer una selección rápida. El año pasado publicamos esta cosa tan loca que se llama ¿Cómo se hace un bebé? En principio es un libro para niños pequeños, en la que sin tapujos esta escritora y dibujante noruega, Ana Fiske, nos cuenta cómo se hace un bebé. Es gamberro, pero a la vez es muy tierno, ¿no? Bueno, veis aquí espermatozoides corriendo al óvulo. Son dibujos de verdad hechos con el paint. Es una cosa, ella no es una dibujanta. Lo que pasa es que tiene una expresividad tan brutal, y nos cuenta tan bien las cosas, ¿no? Esta es la lámina para niños en la que nos cuenta cómo es un hombre y una mujer que van a hacer un niño y cuáles son sus genitales,
y qué partes, ¿no? Y dónde va, cómo se hace, pero a la vez lo hace contándonos la diversidad, ¿no? Y que no siempre es un papá y una mamá, y que no siempre, o sea, es súper bonito como con la normalidad con la que nos va contando, digamos, el proceso de hacer un niño, ¿no? Que estos bebés se convertirán en estos adultos. Y luego, pues, todo el proceso de parto, gestación, bueno, creo que a nivel de cómo contarle a los niños cómo se hace un bebé, es una cosa de esas muy, 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 muy divertidas, gamberras, pero a la par, joder, no sé, iba a decir educativas, no es una palabra que me guste, pero sí que nos cuenta las cosas y eso es bonito, ¿no? Eh, a raíz de, antes que os he dicho que Charlie Ratón, nuestra edición, ¿no? ¿Veis aquí? Esta es la edición británica. Eh, Como veis, cambiamos el color del fondo, tocamos bastante la imagen, todo esto hablándolo también con la autora, ¿no? Ella le encantó porque el azul bebé este nos parecía que marcaba como mucho eh, un sexo, que era como el color identificado de los niños, terrible, el rosa o el azul. Nos dimos cuenta de que era mucho más bonito trabajar otro tipo de colores. Nosotros hicimos una tapa dura, la edición británica lleva una sobrecubierta. Consideramos que para un libro para niños no era necesario, es una cosa que se estropea, bueno, lo contábamos así estupendamente. Metíamos las biografías detrás y a lo largo de este libro, bueno, pues este tipo de cosas que te tocan trabajar este tipo de títulos son dibujos, no son tipografías. Bueno, pues son un poco esos montajes, ese trabajo de edición, de Photoshop que hay detrás, ¿no? Obviamente también en la portada, pasar de Charlie Mouse a Charlie Ratón, bueno, pues son esos trabajos muy bonitos de hacer, incluso aquí que había muchas veces pues carteles, ¿no? De los helados y bueno, pues estaban en inglés, obviamente, pues toda esa traducción también gráfica de lo que la ilustradora hizo originalmente, pues llevarlo a nuestro idioma. Eh, Mira, en cuanto a lo que os hablaba de la exquisitez y de la búsqueda de cosas especiales para los libros, es muy probable que en pantalla no haya manera de que esto lo reconozcáis porque sobre todo es tocándolo. Pero este libro lleva un golpe seco y además lleva una estampación en dorado. Creo que el dorado se consigue con los brillos y no sé si se llega a ver el golpe seco que lleva. Con lo cual, el tocar este libro, que ya la composición de portada es maravillosa, que hizo Julia Sardá, bueno, se convierte en una experiencia que va más allá. El cuidado del gramaje, del interior del libro. Bueno, esto está además eh, firmado por ella, me lo dedicó Julia y me lo dedicó en Valladolid, precisamente, algo de lo que me gustaría hablar. Por favor, asistid a todo tipo de eventos, situaciones, reuniones de ilustradores. En Valladolid tenéis la suerte de que sucede uno de los eventos a nivel nacional más bonitos, más profesionales, con mayor nivel que yo he conocido, que es el Valladolid Ilustrado. He podido participar en varias ocasiones como público, o sea, haciendo los talleres con las ilustradoras y los ilustradores. He aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo, he compartido con compañeros. Joder, me dio mucha rabia no poder que este año no se celebrase porque habría estado allí y, y espero que continúe en años sucesivos, pero os animo de verdad a que participéis, porque el año pasado vino Julia Sardá y vino Francesca Sana, de nuestras autoras, o sea, gente internacional que vienen a Valladolid a contaros, además os lo cuentan todo.
vino también Isabel Arsenault, con muchas de sus maravillas. Hace años estuvo Emily Hughes también. O sea, por favor, si tenéis la oportunidad, porque tristemente 2 años de estudios de ilustración se quedan cortos. Es mi sensación, creo que cualquier profesor lo compartirá conmigo. Condensar todo lo que se puede aprender, lo que necesitarías aprender, aparte de que luego vas a seguir aprendiendo toda tu vida, pero claramente podría durar 2 años más y aún así tendrías la sensación de que podría durar más, ¿no? Por tanto, ojo, disfrutad. Es un gusto el estudiar algo tan bonito. Sé que hay materias que son más duras, más densas, pero que también tienen cabida y que luego te dan herramientas para tu desarrollo profesional. El mío ha ido por un camino que se desvincula mucho de la ilustración, pero en realidad estoy muy vinculado permanentemente con ilustradores, con dibujantes y con este sector, ¿no? No sé si se me acaba ya, pero os quería contar el último libro que hemos publicado ahora, que es una biografía de Edward Gorey. Edward Gorey es uno de los grandes genios de la ilustración del siglo XX, absolutamente irreverente, gamberro, oscuro. Hacía libros para niños en los que hablaba de cosas que normalmente no se les hablaban a los niños y además con una oscuridad. Es el gran maestro pensamos en Tim Burton, ¿no? Pues su maestro es Edward Gorey. Y en este caso, Chloe Bristol, una ilustradora norteamericana, hace una biografía increíble, preciosa, sobre Edward Gorey. El libro todavía huele a nuevo, que es lo que os decía del olor. Es una preciosidad las ilustraciones y poder acercarnos un poco a este personaje fundamental en el mundo de la ilustración. De nuevo, pues veis, esta fue una prueba de impresión. Como veis, el lomo no está bien. Este tipo de cosas son fundamentales, ¿no? O sea, tú preparas un libro para que no ocurran este tipo de cosas. El color del lomo tiene que cubrir todo, entonces es que no se ha trabajado bien ese ancho, es un error entre imprenta y nosotros, entonces todo eso se retoma y se rehace para que el título no se salga del lomo, el color entre, bueno, toda esa serie de cosas son fundamentales. También este libro lleva un golpe seco invertido, es en relieve, ¿no? En la ilustración de Gorey y el título del libro. En inglés era Nonsense, de nuevo pues esa adaptación, ¿no? Aquí hubo también mucha adaptación de pequeños textos y demás. Y el luchar porque el libro brille de alguna forma. Eso es fundamental para nosotros. Yo no sé, he visto aquí una pregunta. Hola Alberto, hola la Escuela de Segovia. Tengo muchísimas ganas de pasarme por allí, de ir a Casa de los Picos, pero ya ocurrirá. Y también tengo muchas ganas de ir a la de Valladolid, conocerla y bueno, que no sea así de aséptico y en mi estudio